Bueno, buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Segundo domingo, ¿por qué? Porque el primero fue absorbido, digamos, por esa especie de bisagra entre el tiempo de Navidad y el tiempo ordinario, que es la celebración de bautismo del Señor. Pero el segundo domingo también es un poquito especial. Teóricamente uno dice, bueno, segundo domingo ya nos tenemos que meter en la lectura de San Marcos, que es lo que toca en el ciclo B. Y sin embargo, hoy leímos San Juan, una muy pequeña perícopa de San Juan. Bueno, ¿por qué esto? Vamos a tratar de explicarlo un poquitito, aunque ya son nociones que yo ya las he ido dando en otros sillones, tanto el año pasado como en estos mismos días cuando hablé de Epifanía, ¿no? Les decía la otra vez que Epifanía es una de las fiestas litúrgicas muy antiguas de la Iglesia, antes incluso de que se celebrara la Navidad. ¿Qué se celebraba desde el principio en Epifanía? Su propio nombre lo dice, la Epifanía del Señor, su manifestación como Señor. ¿Manifestación a quién? A los gentiles en la persona de los magos, a los judíos en el bautismo, a los discípulos, a los suyos, en Cana de Galilea. Ese era el contenido inicial de la solemnidad de Epifanía. ¿Qué pasó? Que con el tiempo Epifanía fue más concentrándose en la visita de los magos y por lo tanto se fue perdiendo esa dimensión múltiple que incluso no tiene que ver solamente con el nacimiento del Señor, sino esa dimensión múltiple y que abarca varios tiempos de su vida. Entonces, primero nació, por supuesto, la fiesta de bautismo del Señor, que viene a ser el engarce entre el tiempo de Navidad y el tiempo en el cual vamos a leer sobre la vida pública del Señor. Y luego, no es que haya nacido una fiesta de las bodas de Cana de Galilea, pero precisamente este segundo domingo del tiempo ordinario tiene un poco esa función de mostrarnos que Jesús se manifiesta a los suyos. Y nos lo muestra de una manera un poco curiosa. Si vamos a la organización de las lecturas en el ciclo A, en el ciclo B y en el ciclo C, nos damos cuenta que en el domingo segundo leemos siempre San Juan y rondando los mismos textos. Leemos un par de perícopas que siguen al prólogo y luego leemos en el ciclo C las bodas de Caná. Entonces, si nosotros leemos el domingo segundo transversalmente a lo largo de los 3 años, formamos una secuencia. Empieza en el ciclo A con Juan el Bautista que le pasa la posta a Jesús. Este es el Cordero de Dios, es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Y da testimonio. En el ciclo B, los discípulos del Bautista van a buscar a Jesús y a preguntarle, bueno, ¿quién es realmente? ¿Dónde vive? Que es lo que veremos dentro de un minutito. Y en el ciclo C ya estamos con las bodas de Caná. Capítulo 2 de Juan, las bodas de Caná, que termina con esa declaración que dice, este fue el primer signo que hizo Jesús en Cana de Galilea y los discípulos vieron su gloria y creyeron en él. Entonces se arma como una secuencia. Podríamos decir que el segundo domingo del tiempo ordinario es el domingo de los discípulos. El domingo en el cual los discípulos nos anoticiamos de qué es verdadera, cuál es el contenido diferencial de ser discípulo respecto de cualquier otro que puede conocer a Jesús, o incluso de aquellos que lo verán cuando Él vuelva. Nosotros lo vemos desde antes, lo vemos desde el domingo segundo, en lugar de verlo desde el domingo 34, que es cuando Él vuelve. Lo vemos desde el domingo segundo. Eso es ser cristiano, estar un poco anticipado al tiempo de la manifestación total y definitiva del Señor. Nosotros tenemos el privilegio de acompañar al Señor y de reconocerlo, porque eso es lo fundamental aquí, de reconocerlo ya desde el principio. Luego sí, la semana que viene comenzaremos el camino, digamos, del tiempo ordinario con su
presentación del Señor en la vida de ese tiempo que fue su tiempo de manifestación pública, milagros, doctrina, disputas, incluso comprenderemos por qué Él es llevado a la muerte, pero todo eso empieza con un reconocimiento de Él como el Señor, que eso es la función del segundo domingo del tiempo ordinario. Bien, vamos específicamente al Evangelio de hoy, que es precioso, es muy sencillo, pero es realmente precioso. Es el estilo de Juan, un estilo eminentemente simbólico, donde cada palabra te deja algo que pensar. A mí me hace acordar a las películas de los años 70, así, culturetas, ¿no? Las películas que nos gustaban a los del circuito cultural, ¿no? Que los protagonistas se miran, y entonces uno dice, algo quiere decir. Bueno, así es Juan, ¿no? Es decir, Juan te deja palabras allí puestas y uno dice, algo debe querer decir, porque la dice así con ese énfasis. Por ejemplo, era ya la hora décima. Y ahí lo deja. No nos dice si eso es un símbolo, si tengo que interpretarlo, si es un dato cronológico. Lo deja. Bueno, el Evangelio de Juan se maneja a veces con climas simbólicos. Por ejemplo, esto, fíjense, ¿no? Está ubicado al inicio del Evangelio. En realidad los discípulos todavía no saben realmente quién es Jesús. Lo van a ir descubriendo a medida que va pasando el Evangelio. Sin embargo, en este Evangelio tenemos una declaración cristológica. Aunque ellos todavía no saben quién es Jesús, sale Andrés y dice, hemos visto al Mesías, que es el Cristo. Y eso es una declaración cristológica. Y sin embargo se supone que eso ocurre históricamente más adelante. Pero bueno, en este Evangelio tenemos concentrados muchos elementos. Yo creo que es un Evangelio para repensar lo que somos nosotros como cristianos como vocación. Yo sé que la palabra vocación la tenemos ligada a las vocaciones ministeriales y consagradas. Decimos, vamos a hacer una jornada por las vocaciones. Entonces, ¿qué queremos? Que el Señor mande curas y que mande religiosos. Y no pensamos que en realidad ser cristiano es una vocación. El hecho de ser cristianos es ya una vocación. Es el Señor el que nos ha llamado. Es verdad que lo hemos buscado, pero estos discípulos hacen eso mismo. Ellos salen a buscar al Señor, pero en realidad lo buscan como maestro, como rabí. En San Juan tiene mucha importancia esto de los títulos. Por ejemplo, es muy cuidadoso que el título rabí, que bueno, está bien traducido maestro, en realidad el nombre quiere decir mi grande, pero en el mundo judío se usaba en el sentido de maestro o maestro mío. Ese título rabí se utiliza en realidad durante los 12 primeros capítulos, el libro de los signos, pero ya cuando llegamos al libro de la hora, ellos se dirigen a Jesús como el Señor, no como el rabí. ¿Ven? Entonces hay como un uso sutil del término. Bueno, efectivamente, ellos buscan al Señor como rabí. Y resulta que buscándolo a Él son encontrados. ¿Qué buscáis? Queremos saber dónde vives. Bueno, ven y lo verás. Ven. Buscándolo al Señor son encontrados. Y entonces ahí nos agrega Juan la nota de que es muy lindo el verbo, ¿no? Mirándolos. Ese verbo que utiliza ahí, no lo podemos traducir de otra manera, pero es una mirada penetrante, no es simplemente pasando la vista, mirándolos penetrantemente. Lo vuelve a usar con Pedro. Aquí lo traduce la versión litúrgica, se le quedó mirando. Está muy bien, se le quedó mirando. Es una mirada penetrante. Bueno, entonces Jesús le dice, ven y verás. Y se quedaron, permanecieron con él. Permanecieron con él. Y era ya la hora décima. Claro, esa nota es incidental. Pero claro, ¿qué es la hora décima? Es la hora en que está cayendo el día. Dentro de las 12 horas que contaba el día,
¿eh? La hora décima es la hora en que ya está cayendo el día y por tanto permanecer con Él es convivir con Él ese día, esa noche. Recién al día siguiente va a ocurrir, dentro de la cronología supuesta del relato, recién al día siguiente va a ocurrir el encuentro con Pedro. Es decir, que no es un permanecer de un minuto, se acaba el día y ellos se quedan con Él. Bien. Pasado ese momento de que permanecen con el Señor, salen de allí y lo anuncian. Hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Como lo que les decía recién, es una especie de anacronismo dentro del relato, porque la revelación de Jesús como el Mesías va a ir progresiva dentro del Evangelio. Pero aquí hay un intento de mostrarnos lo que es el discipulado. Entonces, el discipulado se completa cuando yo anuncio. Hemos encontrado al Mesías, este es el Cristo. Y ahí viene otro momento. Lo mira a Pedro, Jesús lo mira a Pedro, dice, se queda mirando y le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás, dice, la primera vez que lo ve y lo primero que le dice es que le cambia el nombre. Claro, nuevamente, ¿no? Estamos dentro de un clima simbólico. Entonces, lo primero que hace Jesús con el discípulo es transformarlo. Entonces tenemos los tres elementos del discipulado. Ser elegido, permanecer con Jesús, ser transformado por Él. Y eso se completa con dos elementos que tienen que ver con nosotros. Buscar a Jesús y anunciarlo, salir a anunciarlo. Entonces, fíjense, empezamos buscando a Jesús. Se es convocado por Él. Se permanece con Él. Se es transformado por Él. Se anuncia al Cristo. ¿Ven? Fíjense qué hermosa descripción de lo que es el discipulado cristiano. Claro, ustedes me dirían, bueno, pero eso se refiere a los curas. No. Eso se refiere a la vocación a ser cristiano. La vocación de ser servidor del Señor, que es lo que cada uno de nosotros somos. Y luego vendrá eso que el Señor nos pide a cada uno. A cuál el ministerio, a cuál la consagración, al otro la vida de todos los días. Pero ser cristiano, la fe cristiana es una vocación, es una específica vocación. Una vocación que ocurre en el capítulo 1, en lugar de ocurrir en el domingo 34. Cuando todo el mundo vea la gloria del Señor. Nosotros tenemos el privilegio de empezar en el domingo segundo viendo esa gloria del Señor y pudiendo confesarla. Con esto cierro un poco el sillón de hoy, pero no me gustaría cerrarlo sin mencionar la belleza, por lo menos, la belleza de esa primera lectura, muy conocida, la vocación de Samuel, ¿no? Tenemos allí, bueno, todo este señor que es un poco chistoso, ¿no? Porque todo ese relato está tejido en una ironía de Dios, ¿no? Como lo llama ese muchachito, que es Samuel, sin que él pueda todavía reconocerlo. Y sin embargo, el Señor lo llama, pero además lo llama con insistencia y lo llama con picardía, porque, digamos, racionalmente le es más fácil aparecerse al Señor volando ahí y decirle a Elí, mira, llámalo a tu protegido y dile que quiero que sea profeta. Es mucho más fácil, ahorramos saliva. Pero no, el Señor no necesita ahorrar saliva. Entonces va procediendo como de a poco hasta que Samuel aprende el lenguaje de Dios. Y eso mismo es el Señor con nosotros. Nos va enseñando su lenguaje. Y uno diría, bueno, pero ¿no le es más fácil? Sí, pero no estamos con un Dios práctico, ¿eh? Estamos con un Dios que se toma su tiempo también con nosotros, como se lo tomó con Elías, y nos va enseñando su lenguaje, hasta que aprendemos a responder. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, y la semana que viene sí va a ser un poquito más largo porque tendremos la introducción al Evangelio de San Marcos. Nos vemos el domingo próximo.